Básicamente voy a comentar los 4 pasos fundamentales para poder vender una vivienda de herencia. El primero es la obtención del certificado de defunción de la persona fallecida. El segundo paso, el certificado de últimas voluntades, con o sin testamento. El tercer paso es la aceptación de la herencia y su adjudicación. Y el cuarto y último paso es la inscripción en el registro de la propiedad. Dichos estos 4 pasos, voy a detallar brevemente en qué consiste cada uno de estos cuatro etapas. La primera parte, muy sencillita, el certificado de defunción se obtiene del registro civil que está ubicado en el lugar donde falleció el difunto. Es un certificado totalmente gratuito que se obtiene solamente dando la fecha y el nombre, la fecha de defunción y el nombre de la persona fallecida. Con ese documento original se solicita ante el Ministerio de Justicia el certificado de últimas voluntades y ahí aparece si el difunto otorgó o no testamento. Si otorgó testamento, digamos que ya hemos terminado este paso, porque ahí dice que testamento fue el último que se otorgó. Y si no otorgó testamento, hay que realizar ante notario lo que se denomina una declaración de herederos. Pasado este segundo punto, pasamos ya a la aceptación y adjudicación de herencia, que es una escritura ante notario donde los herederos se convierten en los propietarios de la vivienda, bien por el testamento otorgado por el difunto según las últimas voluntades, o bien porque se tuvo que hacer una declaración de herederos porque al no haber testamento, el notario en una pequeña escritura declaró herederos según el Código Civil a los que corresponde por ley, que normalmente suelen ser siempre los familiares, los hijos o descendientes o ascendientes en primera o segunda línea. Eso es lo general. Una vez aceptada y adjudicada la herencia y pagados los impuestos correspondientes, plusvalía, impuestos de sucesiones de cada consellería o de cada comunidad autónoma, ya está la inscripción en el registro de la propiedad. Y finalmente, una vez inscrito, es cuando realmente se puede vender la propiedad. A ver, técnicamente se podría vender la propiedad una vez firmada la escritura de aceptación y adjudicación de herencia. Lo que ocurre es que la inscripción en el registro le da mayor seguridad con respecto a terceros en la venta del bien. Lo habitual es siempre vender una vez inscrito en el registro. Es más, cuando la venta de este bien de herencia va con una hipoteca, es decir, el comprador compra con hipoteca ese bien de herencia, el banco siempre va a exigir que esté inscrito en el registro de la propiedad por seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir seguridad jurídica? Pues quiere decir que el que compra sabe que la casa no tiene ninguna carga y que el propietario que vende es el realmente propietario, porque en muchas ocasiones puede suceder que una propiedad no esté inscrita en el registro y el titular sea otro, aunque esto es una cuestión para otro vídeo. Es algo un poquito más complejo. Pero mi recomendación siempre es inscribir todo en el registro de la propiedad antes de vender. Sea una herencia, sea una compraventa, cualquier transacción. ¿Eso sí tiene cargas? Claro. A ver, finalmente, siempre que haya un acuerdo entre las partes, todo se puede transmitir. Lo que hay que hacer siempre es informar debidamente al comprador de qué responsabilidades tiene cuando compra una vivienda con cargas. Efectivamente, sí que se puede vender, pero aquí, antes de explicarte si se puede o no vender una vivienda que tiene un embargo, hay que hablar de aceptar la herencia a beneficio de inventario o aceptar la herencia con los derechos y con las cargas. Es decir, un heredero puede, si recibe una herencia que tiene una deuda, puede renunciar a la herencia o aceptarla a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que primero
las deudas que haya se pagan con el dinero, con el caudal hereditario, es decir, con el dinero que pueda existir en las cuentas o los bienes que tenga el fallecido, y si sobra dinero una vez pagadas las deudas, se recibe lo que haya quedado. O aceptar la herencia con el embargo o la carga que pueda tener, y entonces luego cuando se adjudica el heredero ese bien embargado, pues cuando lo venda, el comprador a cuenta del precio pagará esa carga para que pueda comprar totalmente libre de cargas y gravames. La verdad es que podría hablar de múltiples casos, porque las herencias al final generan muchísima casuística. Últimamente hemos hecho una operación donde eran 5 hermanos, y uno de los hermanos, después de estar ya las arras prácticamente firmadas y estaba todo ya resuelto, pues no quería firmar. Al final la inmobiliaria se convierte en un mediador, cuando entre los hermanos muchas veces se pierde la conexión, realmente el diálogo. Pues nosotros actuamos de una manera muy humana y ponemos en valor lo positivo de vender la propiedad. En este caso que le estoy contando, era una señora mayor que tenía deudas, sus hijos querían firmar menos una de las hijas, y finalmente nos desplazamos a una población cerca de Madrid, firmamos con ella un acuerdo, un poder notarial, y al final se pudo hacer la operación. Ayudamos a esta familia y, oye, la verdad es que no es todo vender y ganar una comisión, es mucho más allá. La satisfacción personal de ayudar en estas situaciones, la verdad. Y por último, ¿algún consejo, alguna recomendación a aquellas personas que se encuentren justo en este proceso de venta de algún piso de herencia? Pues indicar principalmente que se acompañen siempre de un equipo de profesionales que se dejen asesorar, porque algo que puede ser sencillo, si no están bien informados desde el principio, se puede convertir en un gran problema. Desde primero pagar muchísimo más dinero a nivel de impuestos, a nivel fiscal, como de llegar a conflictos familiares por no saber explicar bien un reparto de la herencia, por no saber llegar a poner de acuerdo un conjunto de bienes importante, haciendo unos lotes equitativos, por trabajar con notarías con experiencia que sepan trabajar este tipo de herencias que muchas veces son complicadas. Por eso, en Alicante, en Luzern Inmobiliaria, tras 20 años de experiencia y un equipo en el que contamos con abogados, asesores fiscales, y también tenemos acuerdos con notarías de Alicante, pues contar con nosotros, que estaremos encantados de ayudar.